La jugada el peón a la casilla C4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla C5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla F3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla E6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla D4 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D4. Debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el caballo a la casilla F6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla G3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla F6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla G2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla D5 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D5. Debilitando la estructura defensiva rival. Con el desarrollo del caballo, blancas solidifican su posición. La jugada de negras es una ligera imprecisión, permitiendo a blancas ganar espacio central. La jugada el peón a la casilla D6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla C5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el caballo a la casilla C3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla D5 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna C captura en la casilla D5. Capturando material clave. Dando lugar a el caballo captura en la casilla D5, de un intercambio favorable. Posibilitando el peón a la casilla E4 para afianzar el control posicional. Tras el empuje de peón, blancas refuerzan el control central, solidificando su ventaja posicional y espacio. La jugada el alfil a la casilla G4 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla G6, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el caballo a la casilla C3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla G7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla H3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a enroque corto con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla E4 para afianzar el control posicional. Con el desarrollo del caballo, blancas fortalecen su presencia central y preparan el desarrollo ulterior. La jugada el caballo de la columna B a la casilla D7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla G6. Reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla H3, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla F3, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna E captura en la casilla F3. Capturando material clave. Abriendo el camino a el peón a la casilla C6 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el alfil a la casilla E3 para afianzar el control posicional.
La jugada el caballo a la casilla D2 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla H3, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando lugar a el alfil captura en la casilla F3, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna E captura en la casilla F3, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el peón a la casilla C6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla G4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla E6 para afianzar el control posicional. Con el avance del peón central, negras logran un movimiento sólido que desafía la estructura de peones de blancas. Tras el avance del peón central, blancas refuerzan su espacio y ventaja posicional con solidez. Con la reposición del caballo, negras ejecutan un movimiento sólido que mejora su alcance y prepara acción central. El avance del peón. Blancas realizan un movimiento profiláctico para restringir la diagonal del alfil de negras. La jugada el alfil a la casilla C8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla H5, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a el peón a la casilla G4, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el alfil a la casilla G6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla E4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla E7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla H4 para afianzar el control posicional. Tras el empuje del peón, blancas expanden su control central y mejoran su estructura de peones. Al desarrollar el alfil, negras activan la pieza y preparan el enroque con un movimiento sólido. La jugada el alfil a la casilla E2 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla F3, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a enroque corto, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el alfil a la casilla E3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla H6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla D3 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla H7 para afianzar el control posicional. Con el enroque, negras aseguran al rey y conectan las torres con un movimiento sólido. Tras el enroque, blancas aseguran la seguridad del rey y preparan la movilización de sus torres. La jugada el peón a la casilla C6 de las negras es un error. La alternativa superior era el caballo de la columna B a la casilla D7, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a el peón a la casilla A3, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla A5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla B1 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla H6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla B4 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla B4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla F3, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a el peón a la casilla H6, lo que incrementa notablemente la actividad,
permitiendo el alfil a la casilla E3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla E8 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla C2 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla C5 para afianzar el control posicional. Con el avance del peón, negras desafían la estructura de peones del flanco de dama de blancas. Tras la captura del peón, blancas resuelven la tensión y abren una columna con un movimiento sólido. Al recapturar con la torre, negras activan la pieza en la columna abierta con un movimiento sólido. Con el avance del peón, blancas mantienen la presión en el flanco de dama y sostienen su ventaja posicional. Con el movimiento de la torre, negras la reposicionan para un potencial control central con un movimiento sólido. Al reposicionar el caballo, blancas mejoran su influencia en el flanco de dama con un movimiento sólido. Con la captura del peón, negras simplifican la posición y abren líneas con un movimiento sólido. La jugada el peón de la columna C captura en la casilla de 5 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón de la columna E captura en la casilla de 5, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando paso a el alfil a la casilla F5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla A5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo de la columna B a la casilla D7 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla B5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla E8 para afianzar el control posicional. Al desarrollar el alfil, negras desafían la dama de blancas y preparan más acción con un movimiento sólido. La jugada el peón a la casilla A5 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla D2, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando lugar a el caballo captura en la casilla A4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la torre captura en la casilla A4, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla A4, capturando material clave, dando lugar a el caballo captura en la casilla A4, de un intercambio favorable, posibilitando la dama a la casilla A5 para afianzar el control posicional. Con el movimiento de la torre, negras la centralizan y preparan para la acción con un movimiento sólido. Al desarrollar la dama, blancas incrementan la presión sobre la posición de negras con un movimiento sólido. Con la reposición del caballo, negras mejoran su influencia central y preparan la defensa con un movimiento sólido. La jugada la dama a la casilla G3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla B1, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando lugar a el caballo captura en la casilla A5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla A5, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla C3, capturando material clave, abriendo el camino a la dama a la casilla B4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla C8 para afianzar el control posicional. Al reposicionar el caballo, negras consolidan su control central y preparan posibles rupturas de peones.
Con el avance del peón, blancas restringen el juego de peones del flanco de dama de negras. Tras la captura del peón, negras abren líneas y activan su torre con un movimiento sólido. Con la recaptura de la torre, blancas activan la pieza y mejoran su presencia en el flanco de dama. Al desarrollar el alfil, negras buscan mejorar su posición y desafiar piezas de blancas con un movimiento sólido. Con el movimiento de la dama, blancas mantienen la presión central y coordinan con otras piezas. La jugada el peón a la casilla G6 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el peón a la casilla H6, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el caballo a la casilla D2, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla D2, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla D2, capturando material clave. Abriendo el camino a el alfil a la casilla G5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre de la columna F a la casilla A1 para afianzar el control posicional. Al desarrollar el alfil, blancas mejoran su control diagonal y atacan un peón débil con un movimiento sólido. Con la reposición del caballo, negras defienden el peón debilitado y coordinan piezas con un movimiento sólido. Al reposicionar el caballo, blancas preparan cambios tácticos y mejoran la colocación de la pieza. Con el cambio de caballos, negras simplifican la posición manteniendo la igualdad material con un movimiento sólido. Tras la recaptura con la dama, blancas mantienen el control central y la actividad de la dama. La jugada la dama a la casilla E7 de las negras es un error. La alternativa superior era la dama a la casilla C7, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a la torre a la casilla C1, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla A8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla D1 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la dama a la casilla B8 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega la torre captura en la casilla A8, debilitando la estructura defensiva rival. Al mover la torre, blancas la activan y aumentan la presión sobre la séptima fila con un movimiento sólido. La jugada la dama a la casilla E8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla D8, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a la torre a la casilla B1, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla C7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre de la columna B a la casilla B7 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a la torre captura en la casilla B7, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la torre captura en la casilla B7, debilitando la estructura defensiva rival. Al mover la torre, blancas preparan duplicar torres y aumentar la presión sobre la posición de negras. Con el movimiento de la torre, negras defienden su posición y preparan contrajuego con un movimiento sólido. Al reposicionar la torre, blancas refuerzan la presión en el flanco de dama y preparan cambios. Con la captura de la torre, negras simplifican la situación material con un movimiento sólido. Tras la recaptura con la torre, blancas mantienen su ventaja significativa con un movimiento sólido. Con el movimiento de la dama,
negras centralizan la pieza y preparan maniobras defensivas. La jugada el peón a la casilla G3 de las blancas es un error. La alternativa superior era el alfil a la casilla F1, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a la dama a la casilla C8, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la dama a la casilla B2 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla F6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la dama a la casilla A3 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el alfil a la casilla H4 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil a la casilla E7 de las negras es un error. La alternativa superior era el alfil a la casilla F6, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a el peón a la casilla H4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la dama a la casilla C8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla A6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la dama a la casilla D8 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la dama a la casilla E3 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla H4 de las blancas es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla A2, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el alfil a la casilla F6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla B4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla E8 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la dama a la casilla C3 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el alfil a la casilla D8 para afianzar el control posicional. Con el avance del peón, negras buscan crear contrajuego y abrir líneas con un movimiento sólido. Al mover la dama, blancas aumentan la presión y apuntan a las debilidades de negras. La jugada el alfil a la casilla C8 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el alfil a la casilla F6, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a la dama a la casilla B7, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla C8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla C6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla F7 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre a la casilla A8 para afianzar el control posicional. Al mover la dama, blancas capitalizan el error de negras y aumentan la presión con un movimiento sólido. La jugada el peón a la casilla F4 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla F6, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a el caballo a la casilla B5, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el peón de la columna F captura en la casilla E4. Debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el caballo captura en la casilla D6, capturando material clave. Abriendo el camino a el peón a la casilla E3 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla E3, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada la dama a la casilla C7 de las blancas es un error grave.
La alternativa superior era el caballo a la casilla B5, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando lugar a el peón de la columna F captura en la casilla G3, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna F captura en la casilla G3, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la torre a la casilla F7 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a la torre captura en la casilla E7, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la dama captura en la casilla E7, debilitando la estructura defensiva rival. Tras la captura de la dama, negras simplifican la posición y reducen el potencial de ataque de blancas. Con la recaptura de la torre, blancas mantienen su fuerte ventaja con un movimiento sólido. Al desarrollar el alfil, negras mejoran su posición y preparan futuras acciones con un movimiento sólido. Con el avance del peón, blancas ganan espacio y abren líneas para sus piezas con un movimiento sólido. Con el movimiento de la torre, negras centralizan la pieza y preparan maniobras defensivas. Con el avance del peón, blancas continúan ganando espacio y restringiendo las opciones de negras. La jugada el caballo a la casilla E8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla E7. Controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando lugar a la torre captura en la casilla E7, de un intercambio favorable. Permitiendo la torre a la casilla D7 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla G7 con jaque, capturando material clave. Dando lugar a la torre captura en la casilla G7, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla G7, debilitando la estructura defensiva rival. Al mover la torre, blancas buscan activarla y potencialmente explotar debilidades con un movimiento sólido. Con la reposición del alfil, negras mejoran su control diagonal y preparan cambios con un movimiento sólido. Con el cambio de alfiles, blancas simplifican la posición y mantienen su ventaja ganadora. Tras la recaptura con el caballo, negras simplifican la posición y mantienen la igualdad material. La jugada la torre a la casilla A8 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era el caballo a la casilla A4, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el caballo a la casilla H5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla B6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla H3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla C4 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla F3 para afianzar el control posicional. Con el movimiento de la torre, negras defienden su rey y preparan maniobras defensivas. La jugada el caballo a la casilla B5 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla F3, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el alfil a la casilla H3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla A6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla C8 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla B5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla H5 para afianzar el control posicional.
La jugada el alfil a la casilla D7 de las negras es un error. La alternativa superior era el alfil a la casilla H3, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando lugar a la torre captura en la casilla F8 con jaque, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el rey captura en la casilla F8, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el caballo captura en la casilla D6, capturando material clave, abriendo el camino a el alfil a la casilla D7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla F1 para afianzar el control posicional. La jugada la torre captura en la casilla F8 con jaque de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla C7, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando lugar a la torre captura en la casilla A8, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla A8, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el rey a la casilla F7 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla A6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla A4 para afianzar el control posicional. Con la recaptura del rey, negras cometen una ligera imprecisión, dejando al monarca expuesto. La jugada el caballo captura en la casilla D6 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla A3, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a el alfil a la casilla H3, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el rey a la casilla H2 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla C8 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla B5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla E8 para afianzar el control posicional. La jugada el rey a la casilla E7 de las negras es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla E8, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a el caballo a la casilla B7, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el rey a la casilla E7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el rey a la casilla F1 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla D6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla C5 para afianzar el control posicional. Con el movimiento del caballo, blancas mejoran la colocación de la pieza y preparan avances. La jugada el alfil a la casilla B5 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el alfil a la casilla A4, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, abriendo paso a el peón a la casilla D6 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo, permitiendo el rey a la casilla D8 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el caballo captura en la casilla E5, capturando material clave, abriendo el camino a el alfil a la casilla B3 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el rey a la casilla G2 para afianzar el control posicional. Con el avance del peón, blancas fuerzan al rey de negras a una casilla más vulnerable. Con el movimiento del rey, negras intentan consolidar su posición a pesar de la desventaja. Al desarrollar el alfil,
blancas mejoran su alcance y preparan el apoyo al avance de peón. Con el movimiento del rey, negras continúan buscando seguridad con un movimiento sólido. Tras la captura del peón, blancas explotan aún más la estructura de peones de negras. Con la recaptura del rey, negras centralizan al monarca con un movimiento sólido. Con el avance del caballo, blancas crean un fuerte puesto avanzado y atacan casillas clave. Con el movimiento del rey, negras intentan escapar de la presión con un movimiento sólido. Con el cambio de alfiles, blancas simplifican la posición y mantienen su ventaja abrumadora. Con la recaptura del rey, negras centralizan al monarca con un movimiento sólido. Al mover el rey, blancas mejoran la seguridad del monarca y preparan operaciones de final. Con la reposición del caballo, negras preparan maniobras defensivas con un movimiento sólido. Al mover el rey, blancas mejoran la seguridad del monarca y lo centralizan. Con el movimiento del rey, negras continúan buscando seguridad con un movimiento sólido. Con el movimiento del caballo, blancas mejoran la actividad de la pieza y controlan casillas clave. La jugada el rey a la casilla de 4 de las negras es un error. La alternativa superior era el rey a la casilla de 6, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el caballo a la casilla G4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla de 4 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. Posteriormente se produce el rey captura en la casilla F4, capturando material clave. Abriendo el camino a el rey a la casilla E6 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el rey a la casilla E3 para afianzar el control posicional. Al mover el caballo, blancas crean un fuerte puesto avanzado y una ventaja abrumadora. La jugada el rey a la casilla de 3 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el rey a la casilla C3, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el caballo a la casilla F6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el rey a la casilla D4 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el caballo captura en la casilla H7, capturando material clave. Abriendo el camino a el rey a la casilla E5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla F6 para afianzar el control posicional. Con el movimiento del caballo, blancas aumentan la presión y mantienen la abrumadora ventaja.